Vamos a ver ahora lo que es una ecuación lineal y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Una ecuación lineal o de primer grado es una igualdad algebraica en la que los términos involucrados tienen un exponente máximo de 1. Es de gran importancia ejemplificar y resolver situaciones con ecuaciones lineales, ya que ayudan a modelar y resolver problemas de manera efectiva. Ejemplos de ecuaciones lineales, por ejemplo, sería que estuviéramos 3x más 5 igual a 15. Esta es una ecuación lineal o también llamada de primer grado porque vemos que el exponente que tenemos acá arriba es un 1. A pesar de que no lo veamos, hay un 1 en la parte de arriba. Una de las utilidades de las ecuaciones lineales es modelar situaciones problemáticas en donde existe una cantidad desconocida que se denomina incógnita. Para resolver problemas se siguen 4 pasos. Número 1, leer correctamente el planteamiento que se presenta y comprender lo que se pide solucionar. Número 2, identificar cuáles son los datos conocidos y cuál el desconocido. Este corresponde a la incógnita y se representará con la misma letra. Número 3, establecer relaciones entre datos conocidos y el desconocido para plantear una ecuación lineal. Y número 4, realizar las operaciones matemáticas pertinentes para hallar la solución de la ecuación. Por ejemplo, para resolver lo siguiente, el entrenador menciona que un atleta ha recorrido 3/4 partes del circuito y debe completarlo. Se ha recorrido 1200 metros, hallar la longitud del circuito. Bueno, vemos que analizamos esta situación y vemos que lo que nos dice acá, 1200 metros ha recorrido este atleta y pues obviamente le falta por recorrer algún tanto, pero también nos dice que ha recorrido en cuestión de fracción del total 3/4 partes del circuito. Esto nos va a ayudar para poder resolver la situación, pero vamos a seguir los pasos. Paso número 1, al leer el problema se comprende que se busca conocer la longitud total del circuito en metros. Es un circuito que está corriendo el atleta, pero obviamente no ha completado todo el circuito. De todo el circuito, ella ha recorrido 3/4 partes, que corresponde a 1200 metros. Paso 2, el dato conocido es el número de metros corridos por la atleta y se desconoce la longitud total del circuito. Ese dato es la incógnita del problema. Generalmente se usa la letra X para representar una incógnita en una ecuación, pero se puede utilizar cualquier letra. En el caso del problema del atleta se usará la C de circuito. Ese es un punto muy importante cuando estemos utilizando ecuaciones lineales. Se puede utilizar la X como incógnita, pero es importante también utilizar otro tipo de letras para diferenciar cuál es en este caso, cuál es la incógnita que estamos encontrando. Paso 3. Existe una relación en los datos del problema. Se sabe que el atleta ha recorrido 1200 metros, equivalentes a 3/4 partes del circuito, por lo que su recorrido se expresa así. 1200 es igual a 3/4 partes ¿de qué? Del total del circuito. C es el total del circuito, por eso está representado con la letra C. Y vemos el paso 4 cuando dice del paso 3 se obtiene la ecuación a resolver. 1200 es igual a 3/4 de C. Paso 4. Del paso 3 se obtiene la ecuación a resolver, que es 1200 igual a 3/4C. Y vamos a resolverlo. Entonces, inicialmente tenemos que 1200 es igual a 3/4 partes de C. Que lo mismo, 3/4 partes de C es igual a 1200. ¿Cómo se resuelve? Pues muy sencillo. Aplicamos el despeje, de tal forma que queremos libre la C. Siempre el número que se encuentra multiplicando la incógnita, en este caso la fracción, se va a pasar del otro lado de la igualdad con la operación contraria. Por ejemplo, en este caso el 4 vemos que está dividiendo a C. Entonces este 4 va a pasar del otro lado con la operación contraria, con la multiplicación, de tal forma que nos va a quedar 3C es igual a 1200 por 4. Este 4 que está dividiendo pasa acá multiplicando. Y por último, para despejar la C, es decir que la C quede solita, vemos que el 3 está multiplicando a C. Entonces va a pasar con la operación contraria, es decir, con la división, de tal forma que C va a ser igual a 1200 por 4 entre 3. Y procedemos a realizar las multiplicaciones. 1200 por 4 nos da 4800.
Esto lo vamos a dividir entre 3 y la respuesta es 1600. 1600 metros, es decir, C, o lo que es el circuito total, son 1600 metros, de los cuales la atleta ha recorrido 1200, que son 3/4 partes del total. Existen ocasiones en donde un problema tiene dos incógnitas, pero están relacionadas de tal manera que se puede plantear en una ecuación con una sola incógnita, como lo muestra el siguiente ejemplo. Un señor pagó 60 pesos por una escoba y un trapeador. Hallar el precio de cada producto sabiendo que el precio del trapeador es el doble que el de la escoba. Paso 1. Al leer el problema se comprende que se debe hallar el precio de dos productos, el de un trapeador y una escoba. Paso 2. El dato conocido es el precio total de la compra, es decir, 60 pesos. Y los datos desconocidos son el precio del trapeador y la escoba. Como el precio del trapeador es el doble que el de la escoba, en el paso 3 se establecen las relaciones entre ambas incógnitas. Pero es importante ver que al trapeador le vamos a asignar la letra T y la escoba la letra E. Paso 3. Existen dos tipos de relaciones en el problema. La primera es la relación entre los datos desconocidos. El precio de la escoba, al que se denomina con la letra E, y el del trapeador, representado con la letra T. Y se sabe que el precio del trapeador es el doble del precio de la escoba. Esto se escribe como T es igual a 2E. Es decir, el precio del trapeador es 2 veces el precio de la escoba. Si yo sé el precio de la escoba y lo multiplico por 2, voy a encontrar el precio del trapeador. Esa es la primera relación que estamos viendo. La segunda relación es entre los datos conocidos y desconocidos. Se sabe que la suma de ambos precios es 60. Acordemos de esta parte que nos decía que el precio del trapeador y de la escoba nos va a dar 60 pesos. Ese es la segunda relación, que T más E es igual a 60 pesos. Paso 4. Del paso 3 se obtuvieron estas dos ecuaciones que tenemos a continuación. T más E es igual a 60 y T es igual a 2E. Pero pues obviamente no podemos trabajar con dos incógnitas, tenemos que siempre trabajar con una sola incógnita. ¿Cómo lo vamos a resolver? Para resolver el problema solo se debe tener una ecuación. Por ello se sustituye la segunda ecuación en la primera y se obtiene 2E más E es igual a 60. ¿Cómo se dio esto? Sabemos que T más E es igual a 60, pero también sabemos que T es igual a 2E. En lugar de poner T, voy a poner 2E, es decir, voy a poner acá 2E, porque sé que T es lo mismo que 2E, entonces pongo 2E más E es igual a 60. Y fíjense cómo ya tengo solamente una letra, que es lo que tenemos acá. Y ya podemos sumar 2E más E, pues voy a tener 3E, que es igual a 60, y de esa manera lo voy a poder despejar más fácil. Entonces tenemos que 3E es igual a 60. Acá solamente despejamos E. Acuérdense que el 3 que está multiplicando a la letra, vamos a pasar del otro lado dividiendo. De tal forma que nos va a quedar E es igual a 60 entre 3, que es igual a 20. 20 pesos. Es decir, la E, es decir, la escoba, cuesta 20 pesos. Pero acuérdense que había una relación que nos decía que el precio del trapeador es 2 veces el precio de la escoba. Entonces el trapeador va a ser 2 veces el precio de la escoba. Ya conozco el precio de la escoba, de tal forma que lo puedo sustituir acá. Voy a poner, perdón, acá va a ser 20. Y multiplico 2 por 20. Esto es igual a 40. Entonces ya sé cuánto cuesta la escoba y el trapeador. Y sí es cierto, fíjense que si sumamos 20, que es el precio de la escoba, y 40, que es el precio del trapeador, nos va a dar 60 pesos. Y vemos que el trapeador, sí es cierto, es el doble que el de la escoba. Tenemos la siguiente situación. En la escuela los estudiantes organizan una venta de postres para recaudar fondos para una excursión. Cada postre se vende a 20 pesos. Si ya han vendido 35 postres y necesitan recaudar un total de 1000 pesos, ¿cuántos postres más deben vender para alcanzar la meta? Acá es muy importante analizar esto. Sabemos que la meta total es de 1000 pesos y se han vendido 35 postres. Cada postre vamos a acordarnos que cuesta 20 pesos. Entonces en el primer caso tenemos que 35 postres ya se han vendido a 20 pesos. Esto ya es un hecho, ya fue la venta inicial que tenemos. Esto le vamos a sumar lo que se va a vender después.
porque acordémonos que se necesita recaudar al final un total de 1000 pesos. O sea, la suma de esto más lo que vamos a recaudar nos tiene que dar 1000 pesos. Y lo que vamos a recaudar es lo que es el número de postres que necesitamos vender. Lo voy a poner como la letra P de postres que necesitamos vender. Y acuérdense que cada postre vale 20 pesos. Aquí le voy a poner un 20 de 20 pesos. Entonces damos el problema. Acá son 1000. 35 postres que ya se vendieron a 20 pesos cada uno. Pues obviamente acá en esta primera parte nosotros vamos a tener 700 pesos. Acá ya tenemos 700 pesos. Pero necesitamos vender. ¿Cuántos postres necesitaríamos vender a 20 pesos? Para que al final tengamos 1000 pesos. Entonces es un simple despeje. Y lo que hacemos es una ecuación de primer grado. Y el 700 en este caso es el número que está en forma positiva. Lo pasamos del otro lado en forma negativa. Acá tenemos P20 o 20P. Es lo mismo. Va a ser igual a 1000 menos 700. Acordémonos que para un despeje siempre el número que tenemos solo lo pasamos del otro lado con la operación contraria. Si acá es positivo, lo vamos a pasar negativo. Por eso pasa negativo. Entonces en este caso tenemos que 1000 pesos le restamos 700 y nos va a quedar 300. Entonces de este lado nos va a quedar 300. Ajá, y acá tenemos 20P. Entonces despejamos P. Y el 20 que está multiplicando a P pasa al otro lado dividiendo. Entonces P va a ser igual a 300 entre 20. Para poder obtener el número de postres que nosotros necesitamos recaudar para o vender para que nosotros podamos alcanzar los 1000 pesos. Entonces en este caso nos va a dar 15 postres y esa sería la solución. Ya tenemos la P que son 15 y lo podemos comprobar sustituyendo obviamente acá P por 15 y pues obviamente si nosotros multiplicamos 15 por 20 nos va a dar 300, aquí son 300 y más los 700 que teníamos acá. Entonces al sumar 700 más 300 nos va a dar en los 1000 pesos. Entonces ¿cuántos postres necesitamos? 15 postres. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo despejar y cómo poder resolver ese tipo de ecuaciones lineales. Ejemplo número 2. En la comunidad los estudiantes están recolectando botellas de plástico para reciclar. Una familia ya ha recolectado 12 botellas, pero se comprometió a recolectar un total de 40. Si cada miembro de la familia aporta la misma cantidad adicional de botellas y hay 4 miembros en total, ¿cuántas botellas debe recolectar cada miembro para cumplir con la meta? Aquí es pues muy importante saber cuánto nosotros vamos a generar en total. Lo que inicialmente nos plantea es que ya se ha recolectado 12 botellas. ¿Okay? 12 botellas se han recolectado. Pero pues el total que se necesita son 40. Es decir, necesitamos recolectar un total de 40. Esta va a ser nuestra meta, 40. Pero ya se recolectaron 12 botellas. Entonces vamos a poner aquí que se recolectaron 12 botellas. Más, dice acá, cada miembro de la familia aporta la misma cantidad adicional de botellas. Y hay 4 miembros en total de la familia. Es decir, 4 personas van a aportar una cantidad de botellas. Es decir, cuántas botellas en total vamos a recaudar. 4 por cuántas botellas más 12 nos tiene que dar 40. Otra vez, ¿por qué 4? Porque hay 4 miembros en total. 4 miembros en total. Entonces yo necesito saber cuántas botellas va a recaudar esos 4 miembros para que en total nos dé 40 botellas. Todo lo que hacemos es un despeje. Como el ejemplo anterior, el 12 es un número positivo. Para despejarlo pasamos del otro lado con el signo contrario. Nos va a quedar 4b es igual a 40 menos 12. A 40 le vamos a quitar 12 y al final lo vamos a dividir entre 4. En este caso nos va a quedar acá 28. 4b es igual a 28. Hicimos la resta de 40 menos 12 y el 4 que está multiplicando la b pasa dividiendo al otro lado de la igualdad. Por lo tanto nos va a quedar b es igual a 28 entre 4 y el total va a ser 7. Es decir, estos 4 miembros de la familia necesitan recolectar 7 botellas para que junto con los 12 que ya se habían recolectado antes
nos da un total de 40. ¿Okay? Entonces B de botellas es igual a 7. Por último tenemos este ejercicio en donde dice que en la escuela se organiza una campaña de limpieza en la comunidad. Cada estudiante limpia un área de 5 metros cuadrados. Muy importante, cada estudiante, un estudiante, limpia un área de 5 metros cuadrados. Ya participaron 18 estudiantes y cubrieron 90 metros cuadrados en total. Pero la meta es cubrir 200 metros cuadrados. Eso es importante que sepamos siempre la cuestión inicial de pues el planteamiento del problema. Pero la meta es 200 metros cuadrados. ¿Cuántos estudiantes más deben unirse para alcanzar la meta? Bueno, ya sabemos que fueron 18 estudiantes que cada estudiante pues limpió 5 metros cuadrados. Entonces 18 por 5 es donde nos da 90 metros cuadrados. Ya se han completado 90 metros cuadrados. Pero yo lo que necesito saber es cuántos estudiantes. Voy a poner una E de estudiantes multiplicado por 5. ¿Por qué por 5? Porque cada estudiante limpia 5 metros. Si tuviéramos, por ejemplo, acá 2 estudiantes, pues los 2 por 5 nos daría 10 y habrían cubierto 10 metros cuadrados. Pero si hubieran, por ejemplo, 3 estudiantes, si E valiera 3, al multiplicarlo por 5 serían 15. Entonces serían 15 metros cuadrados. Pero como en este caso no sé cuántos estudiantes deben haber, pues es lo que voy a calcular cuánto vale E. De tal manera que al sumar 90 metros, bueno, vamos a dejarlo 90 nada más. 90 más E5 es lo mismo que 5E. Nos tiene que dar 200, o sea 200 metros cuadrados. Entonces la incógnita va a ser aquí E. Despejamos el 90 que está de este lado sumando, es decir, pues es positivo, lo pasamos del otro lado con signo contrario, de tal forma que nos va a quedar 5E es igual a 200 menos 90. A 200 le vamos a quitar 90 y tenemos 110. 5E es igual a 110. Y ya por último vamos a despejar la E. Acuérdense que el 5 que está multiplicando la E pasa del otro lado dividiendo, de tal forma que la E nos queda solita y nos va a quedar 110 entre 5. 110 entre 5 nos va a dar 22. Es decir, necesitamos 22 estudiantes para que podamos llegar a la meta, que es de 200. Y sí es cierto, porque miren, vamos a comprobarlo. 90 metros cuadrados que ya tenemos, más ¿cuántos estudiantes vamos a requerir? 22 para que nos limpien 5 metros cuadrados cada uno. Y hacemos la comparación, multiplicamos obviamente 22 por 5 y nos va a dar 110. Acá nos va a dar 110 metros cuadrados más los 90 metros cuadrados que ya teníamos antes. Al sumar estos dos nos va a dar los 200 metros cuadrados, que es el objetivo que nos estaban pidiendo o la meta que nos estaban pidiendo cumplir. Entonces, en ese tipo de ejemplos o ejercicios que a veces suceden en la vida diaria, siempre es importante utilizar estas ecuaciones lineales o de primer grado.